Pablo, Tratado sobre las intelecciones. Como este es un texto del filósofo, teólogo, poeta, monje francés que vivió entre 1079 y 1142, antes de hablar del tratado, hablemos de Pedro Abelardo y su importancia en la historia del pensamiento. Listo, bueno. Dos cosas referentes a Pedro Abelardo. Primero contemos el chisme. Pedro Abelardo era maestro de la época, uno de los maestros más importantes. De hecho, quizás en la historia pocos discípulos logran superar a su maestro. Él logra superar a su maestro Roselino de Compiègne y Guillermo de Champeaux, que también son dos filósofos medievales muy importantes. Pedro Abelardo es contratado para educar a una chica de 14 años que se llamaba Eloísa, también muy ilustrada, muy inteligente, y resulta que en medio de esa enseñanza que él le dictó, pues terminan enamorándose. El tío de ella es un obispo y empieza una persecución contra Pedro Abelardo. De hecho, le manda a 2 matones para que lo castren, y Pedro Abelardo se casa a escondidas con Eloísa. Se tienen que casar a escondidas. En ese momento todavía los curas se pueden casar, pero hay 2 curas que no lo pueden hacer, que son los misioneros y los maestros. Y como él quería seguir siendo maestro, se casa a escondidas, y Eloísa pues permite esto. El tío, evitando pues esa desvergüenza, la encierra en un convento, donde ella termina siendo la abadesa. Y finalmente, cuando muere Pedro Abelardo, porque es mucho mayor que ella solicita que le traigan el cuerpo y lo entierra allí dentro de este convento, y le pide a las hermanas que entierren también su cuerpo cuando ella muera junto al de Abelardo. Esa en líneas generales es como un poco la historia de él. Aparte de eso, se ganó varios problemas por sus propuestas filosóficas, sobre todo por un tema pues que se trabaja en este libro, que es un tema donde Pedro Abelardo equipara un poco el tema de el creer, la creencia, la fe con la opinión, y eso era un asunto pues gravísimo para la época. Con esa referencia de Pedro Abelardo, estamos entonces hoy frente a la primera edición del Tratado sobre las Intelecciones. Se terminó de imprimir en 2023 este libro, es el primer volumen de la colección Filosofía Perennis, tiene 127 páginas y es traducido al español por primera vez. Aquí, el filósofo medieval propone, como lo dijo ya el maestro Andrés, propone la comprensión del universo. Es muy importante, antes de hablar de la obra en general, también especificar términos. El término intelección, creo que es bueno empezarlo a definir, lo que tiene que ver con la acción o el efecto de entender o de concebir una cosa o un aspecto. ¿Cómo lo podemos ampliar? El mundo de las intelecciones. Listo, bueno. Este asunto parte también de un detalle importante en la obra. Cuando fuimos a traducir el Tratado sobre las Intelecciones, nos jugamos ahí entre traducirlo literalmente o traducirlo como ajustándolo un poco a nuestra comprensión. Sí, a nuestra manera de comprender pues el idioma español, el castellano. Entonces, literalmente se traduce el tratado sobre el intelecto, ¿sí? Pero el intelecto nos invita a concebir un agente, ¿cierto? Algo que produce la inteligencia. El intelecto es, digámoslo con palabras simples, como la capacidad que tenemos para pensar, para concebir las cosas. Ese es el intelecto. Pero Pedro Abelardo, en su texto, en el tratado, él trabaja es la consecuencia de ese intelecto, es decir, lo que yo consigo al hacer ese ejercicio, es decir, el acto, la intelección. Y como está en plural en latín, entonces quisimos traducirlo tratado sobre las intelecciones. Las intelecciones son el resultado de ejercitar nuestra mente, de hacer el ejercicio mental para concebir algo.
Entonces, esa consecuencia es una intelección, como él toca ahí las intelecciones y además las distingue, César, las distingue de otros elementos que afectan el alma. Ellos en la Edad Media conciben la mente como el alma, lo que nosotros entendemos por mente, para ellos es el alma. El alma entonces produce intelecciones, pero es afectada por cosas que vienen del exterior, como las sensaciones, las emociones, los sentidos, tienen un papel importante allí. Entonces, todo eso que viene desde afuera, el alma lo convierte en intelecciones, es decir, en producto de su intelección, del ejercicio mental, pues llamémoslo así. Maestro, Pedro Abelardo lo vamos a abordar un poco más adelante para revisar, bueno, qué tan adelantado estaba para su época con los pensamientos particulares que tenía. Pero ¿qué lo motiva a usted para traducir la mirada a Pedro Abelardo del mundo, las conclusiones que sacaba con respecto al tema del alma? ¿A usted qué lo motiva? Bueno, esta pregunta pues tiene historia. Yo estudié en el Seminario Mayor de Manizales y allí pues tuve un muy buen profesor de latín, el padre Julián, y resulta que entre todas las cosas que conversamos pues alrededor del latín, él nos contaba que muchos de los autores medievales estaban sin traducirse al español, y entre esas cosas que uno inquieto empieza a buscar, me encontré con obras, por ejemplo, de Juan Dulce Escoto, del mismo Pedro Abelardo, y yo le dije al padre, a mí me gustaría alguna vez llegar a traducir una obra de esas que no está en español. Y entonces ahí comenzó como la semillita. Cuando entré a filosofía, me acuerdo muy bien, está el profesor Juan Manuel presente, me acuerdo muy bien que yo en una conversación que tuve con Juan Manuel y con Alfredo, les comenté que yo pues trabajaba un poco en latín. Yo no soy especialista en latín, es muy difícil serlo porque es una lengua antigua con la cual uno no tiene la posibilidad de estar conversando con la gente para estar alimentando el latín, ¿cierto? Entonces uno es difícil convertirse en un experto, no es algo cotidiano, exacto, sino que uno lo hace pues en el secreto de su investigación y todo eso. Entonces yo les confesé a ellos que sabía algo de latín y que me interesaría como hacer un trabajo al respecto, y entonces con Alfredo concebimos la posibilidad de traducir este tratado. Eso fue por allá en el 2010, y entonces yo me entusiasmé y yo empecé y traduje un párrafo. Yo recuerdo exactamente que traduje el comentario que hace Víctor Cousin en la transcripción que él realiza en el siglo XVIII, como unos 700 años después de la primera publicación del libro. Víctor Cousin coge el manuscrito de Pedro Abelardo y lo transcribe, y luego lo mecanoescribe, y luego le hacen todo el proceso editorial y se publica la obra inédita. Eso está registrado en el prólogo. Y entonces, como resultado de este encuentro y de ese entusiasmo que yo tenía, traduje ese primer parrafito, ese comentario que hace Víctor Cousin, y ahí se termina como ese impulso. Y después yo fui retomando poco a poco, hablando con Alfredo, y bueno, y luego no nos volvimos a encontrar los tres, pero yo seguí trabajando como en solitario, y ese es como el nacimiento de esta obra. Aquí hay una cantidad de reflexiones en temas específicos. ¿Cuáles eran los temas bandera de análisis de Abelardo? La cotidianidad misma, el hombre mismo, el origen del hombre mismo, los temas del alma que ahora usted mencionó. Bueno, en la época de Pedro Abelardo hay una discusión muy importante que se llama el problema de los universales. ¿Sí? El problema de los universales parte de una mala lectura que se hace de Aristóteles, pero bueno, eso ya es unos ajustes ahí muy técnicos. El asunto es que el problema de los universales es prácticamente que lo que se concibe como universal es algo que se puede aplicar a muchas cosas. Por ejemplo, cuando yo hablo de hombre, hablo de toda la humanidad, mujeres y hombres, ¿cierto? Cuando yo digo el hombre, lo hablo en general, entonces eso es universal. Y cuando yo digo Dios, Dios es un universal también. Y cuando yo digo la silla,
como no estoy diciendo esta silla, que es un particular, es algo individual, sino que digo la silla en general, eso es un universal. Entonces, en esa época de Abelardo había una discusión bien chévere, y es que por un lado unos decían que el universal, o sea, la sola palabra que yo digo, tenía un efecto de realidad, era algo real, y eso lo concebían, César, por una simple razón: si el universal no fuera una realidad, Dios no fuera real, porque al yo decir Dios no me estaría refiriendo a esa persona que es universal, sino que me estaría refiriendo a una palabra, a un concepto, y entonces eso era delicado, decir que el universal no fuera real. Y por otro lado estaban los que decían que el universal en efecto solo era un nombre, o sea, una palabra que se dice y se lleva el viento. El universal es esa voz que yo escucho y listo. Y entonces Pedro Abelardo entra en una discusión entre los dos bandos. Él tiene maestros nominalistas y hay otros maestros realistas, y entonces él intenta cómo solucionar el problema de que el universal, él dice, el universal no es real, ¿cierto? Pero hay algo en las cosas que se quedan en el universal, y ahorita si quiere hablamos de eso. Y él también dice que el universal no puede ser solamente un nombre, sino que tiene que tener algo, digámoslo así rápidamente, algo de sustancia. No puede ser simplemente el nombre dicho. Esa es la discusión que se da en ese momento, que es como el furor, y lo importante, el paso adelante que hace Pedro Abelardo, que da, es que él concibe el universal a partir de una idea de concepto que él desarrolla. ¿Y él qué tan adelantado estaba en su momento, desde la puesta filosófica? ¿Qué tan disruptivo era en su momento? Bueno, totalmente disruptivo, precisamente por esa idea de concepto, porque es una idea que se va a desarrollar en la modernidad. Es decir, 800, 900 años después se va a desarrollar esa idea de concepto. Además, esa sola ideita que propuso Abelardo va a traer todo el asunto del giro lingüístico, se va a ver reflejado allí en el asunto del giro lingüístico y de la filosofía del lenguaje, que son discusiones actuales. Hoy por hoy la gente se sigue, pues los grandes intelectuales se siguen preguntando sobre el asunto de la realidad y del nombre, tanto así que hay teorías, por ejemplo, de la Matrix y de todo esto, que conciben que esto simplemente es un asunto virtual y no una realidad. Muchas sentencias hay aquí, muy profundas. Recreo una, por lado que está asociada a lo que hemos hablado. Por la duda llegamos a inquirir, y mediante la Inquisición alcanzamos la verdad. Desagreguemos esa sentencia. Bueno, señor, esta sentencia, además de estar en este tratado, aparece en otro tratado que era un poco más, como le dijera yo, un poco más riesgoso, advertirla, en un tratado de teología que él publicó, que se llamaba Tratado sobre la Unidad y la Trinidad Divina. Allí también aparece esta sentencia sobre la duda. En lo que él propone allí es que cuando uno inquiere, cuando uno coloca en duda, cuando uno parte de un escepticismo, uno puede llegar a la verdad. Mientras que si uno simplemente acepta las cosas que le dicen, ya sea porque la dijo el maestro, ya sea porque es el común, porque lo dice la mayoría, si uno acepta simplemente eso, podría estar aceptando una mentira. Entonces eso es lo que él propone allí a partir de la Inquisición. ¿Listo? Entonces esa duda a partir de la cual nosotros podemos aspirar a la verdad. ¿Por qué era tan riesgoso advertir este asunto? Pues primero porque hay una idea dentro de la misma institución a la que él pertenece, que es la institución católica, de que el Papa es infalible. Y entonces hay cosas de las cuales uno no puede dudar. Pero ¿cómo le parece que unos 10 o 15 años después la misma historia se va a encargar de demostrar lo que Pedro Abelardo estaba diciendo? Porque después del concilio de Soissons, que es donde queman algunas obras de Pedro Abelardo y de otros autores, la misma Iglesia reconoce que hay un vacío en cuanto al matrimonio de los sacerdotes, y decide que los sacerdotes deben ser célibes. Y para la historia, pues desde el punto de vista
histórico como tal, no es un punto de vista personal, es un error. Entonces Pedro Abelardo estaba aseverando algo que se iba a venir precisamente contra la misma institución que lo cobijaba en ese momento. Entonces, no solamente por ese hecho, sino por muchos otros, es que Pedro Abelardo enseñaba que había que partir de la duda para alcanzar el conocimiento de la verdad. Pablo, a propósito de Juan Manuel, con quien conversé hace un rato, el tema de la traducción con ese halo, por ejemplo, latinoamericano, de la filosofía, de nuestra visión, ¿hasta qué punto suele ser riesgoso, suele ser un ejercicio que está en el límite de la navaja, porque tal vez uno puede excederse mucho en la interpretación o malinterpretar? ¿Cómo se maneja ese criterio para hacer no esa adaptación, pero sino esa traducción más bien desde lo que significa nuestra cultura, a propósito de lo que usted hizo aquí en el latín? Bueno, César, lo primero que yo hice cuando comencé a traducir fue hacer una traducción literal, ¿sí? Entonces yo tomé prácticamente cada palabra. Es un ejercicio muy lento, muy demorado, y se demora sobre todo para mostrar resultados. Entonces yo cogí cada término, cada concepto y lo fui armando. Eso es como colocar un rompecabezas. Cada párrafo es un rompecabezas. Usted coloca todos los conceptos ahí y todas las posibilidades, porque hay conceptos que no se traducen de la misma manera o que son polisemánticos, y entonces al tener tantos significados, entonces usted tiene que poner el concepto y colocar todos los significados que hay alrededor de él. Es el caso de uno de los conceptos centrales de este tratado, que es la existimatio, un concepto latino. Yo no sé si usted tenga por ahí la pregunta. Sí, claro, no. Es que entre tantos asuntos de la complejidad de la filosofía abelardiana, ahí se reitera mucho, y cualquiera que lea el libro se lo va a encontrar constantemente, un término que está, creo que, relacionado con la teología y relacionado con la fe, el término existimatio. ¿Cómo nos podemos acercar al término que creo que es fundamental dentro de la teoría de Abelardo? Sí, señor, es fundamental. Entonces, cerrando la pregunta anterior, ese filo de la navaja es muy difícil, muy complicado, porque cuando usted tiene ahí el rompecabezas, si usted empieza a armarlo, usted empieza a pensar en español. Entonces ahí es cuando llega el problema, ¿cierto? Yo me ayudé un poco de la poesía. Hubo como una comunicación con el alma de Abelardo. Abelardo también, yo no soy poeta, yo escribo poesía, pero Abelardo era poeta, y entonces yo me comuniqué como con el alma, ¿cierto? Y yo dije, ¿cómo lo diría Abelardo? O sea, yo ya tengo armado mi párrafo, pero ¿cómo lo diría Abelardo? Y entonces ahí es cuando entra uno como a pulirlo. Y yo hice un intento de que el lenguaje, aunque está en castellano, aunque está en español, fuera laberíntico y siguiera como esas, así sinuoso como es el latín, que no le dice a usted las cosas de frente, sino que se las va diciendo ahí y le va acomodando los términos. Entonces yo intenté parecerme mucho a eso. Es como lograr cierta musicalidad. Sí, sí, es como lograr una musicalidad, como hacer el ejercicio ese de que las palabras vayan teniendo cierta cadencia y se encuentren también con los autores. Respecto a la existimatio se puede traducir de distintas maneras, ¿listo? Puede ser simplemente una opinión, por ejemplo. De hecho, muchos autores, como Ulivi, esta señora Ulivi, lo traduce al italiano como opinión, ¿sí? Y hay otros autores también lo traducen al francés como opinión. Sin embargo, en este caso yo utilicé el concepto de valoración, porque a lo que apunta la existimatio no simplemente es lo que yo opino sobre. Cuando usted lanza una opinión, pues obviamente ahí hay una especie de valoración, ¿cierto? En la opinión. Sin embargo, yo lo quise traducir como valoración, porque eso es lo que quiere indicar Abelardo. O sea, Abelardo quiere indicar con la existimatio precisamente el ejercicio que yo hago para valorar algo que está ahí dado, no simplemente opinar sobre él. Una de las frases donde aparece
Esto me voy a permitir leerla en español, dice: pero en verdad una cosa es concebir o creer, otra en cambio conocer o tener la certeza, puesto que se denomina fe a la valoración. Aquí es donde se conecta este problema que estábamos hablando, que parece ser simplemente lógico, con la teología, con la parte religiosa. Dice: se denomina fe a la valoración que le damos a las cosas no evidentes. Ahí utiliza la expresión existimatio. En latín sería fides cui pedecitur rerum non apparentium, es decir, puesto que se denomina fe a la valoración que le damos a las cosas no evidentes. Por otro lado, se llama conocimiento a la experiencia de las cosas mismas a través de su propia presencia. Entonces, esa valoración, como lo dice allí Pedro Abelardo, es precisamente ese ejercicio, no es solo una opinión, sino que es algo que yo valoro de alguna manera, sea positivo o negativo. Finalmente, Pablo, en el escenario académico, el Tratado sobre las Intelecciones, ¿qué espacio pretende ocupar en el aula de clase, con los alumnos, con los maestros? Porque incluso para un ciudadano de a pie hay una cantidad de reflexiones existencialistas profundas que le pueden motivar, como guardando las proporciones, cuando uno lee a Siddhartha, entonces encuentra algunas reflexiones profundas. ¿Cuál es el escenario realmente y el oficio de esta traducción? Bueno, este tratado está pensado inicialmente para los investigadores de filosofía medieval, ¿listo? Porque, como ya lo hemos dicho varias veces, es la primera vez que se traduce al español, y hay muchos investigadores de habla hispana interesados en la filosofía medieval, interesados en el problema de los universales, y en este tratado está el germen de otro tratado que sí está en español, de Pedro Abelardo, que se llama Lógica para principiantes, o Logica Ingredientibus. ¿Sí? Entonces, allí él desarrolla unas ideas que ya están planteadas acá. Entonces, esto está pensado inicialmente para este tipo de personas muy especialistas que se dedican a investigar la filosofía medieval, pero en segunda medida también está pensado para estudiantes de filosofía, para que se acerquen al pensamiento medieval, que es tan importante, que es base y germen de todos los problemas de la modernidad y de la edad contemporánea. Y entonces eso es ir allá a las fuentes y preguntarse por estos problemas es muy importante, sino que ir a esas fuentes a veces se cierra mucho el panorama cuando se trabaja solamente filósofos como San Agustín, como Santo Tomás, como toda la corriente franciscana, que son los más comunes, pero se deja de lado estos autores precisamente porque no están en español. Entonces es muy complejo encontrar traducciones de estos autores del latín a idiomas modernos, y si están en francés o en alemán o en inglés, pues eso implica que tanto docentes como estudiantes manejen esas lenguas, mientras que así, teniéndolo en español, pues va a haber un acceso también para ellos. Ya en temas pues de la estética del libro, hablando con Alfredo, llegamos pues a la idea de que fuera cara a cara, para que tuvieran la versión latina y la versión en español, de manera que un investigador pues tenga ahí un insumo frente a frente, muy importante, ¿cierto? Entonces, y también lo que usted decía, para la gente común, este libro pues va a tener muchas reflexiones, sobre todo en el asunto donde se trabaja la parte de cómo las cosas exteriores me pueden afectar, y cómo a partir de eso exterior yo puedo generar mis propias intelecciones, mi propia opinión o mi valoración sobre el mundo.